Esta es una historia de ficción, pero habla de algo que muchas personas conocen de verdad. El cansancio de salir adelante sin ayuda, el dolor de perder a alguien y ese extraño modo en que la vida, a veces, regresa por la puerta menos pensada. Aquella mañana gris, una mujer que limpiaba pisos antes del amanecer no imaginaba que estaba a punto de encontrarse con el hombre que había llorado por ella durante más de 20 años. Y él tampoco podía sospechar que la respuesta a su herida más vieja lo esperaba en el segundo piso de su propia empresa, con un uniforme modesto, los ojos agotados y una pequeña llave de plata colgando del cuello. Antes de seguir, cuéntenos en los comentarios si creen que hay encuentros que parecen casualidad, pero en realidad llegan cuando una vida ya no puede seguir igual. Y si les gustan las historias que dejan pensando, dejen su like y suscríbanse para no perderse las próximas. Lucía avanzaba despacio desde la parada del autobús hacia el edificio de oficinas. Era temprano, demasiado temprano, y octubre parecía haber decidido mostrarle su peor cara. El cielo todavía no terminaba de aclarar. Una bruma oscura cubría la zona industrial y un viento frío, de esos que se meten por las mangas y por el cuello, le iba cortando la piel. Encima, caía una llovizna fina, persistente, desagradable. No alcanzaba para empaparla de golpe, pero sí para mojarle el cabello, la bolsa de plástico donde llevaba el almuerzo y el ánimo. El edificio donde trabajaba quedaba lejos de la parada. Eso era lo peor de ese empleo. Lo bueno era que pagaban mejor que otros lugares, y a Lucía no le sobraban opciones. Había aprendido hacía mucho tiempo que la palabra opción sonaba distinta para quienes tenían familia, estudios, recomendaciones y una red que los sostuviera si algo salía mal. En su caso, la palabra correcta casi siempre había sido necesidad. Necesitaba ese trabajo, necesitaba el sueldo, necesitaba llegar a fin de mes sin deberle a nadie. Necesitaba que a su hija no le faltaran zapatos, abrigo, útiles escolares ni, si era posible, algún gusto pequeño que le hiciera sentir una niña querida y no una pequeña adulta obligada a comprender demasiado pronto lo difícil que era todo. Antes había trabajado limpiando un centro comercial y eso sí había sido un castigo interminable. No terminaba de trapear un pasillo cuando alguien ya volvía a ensuciarlo con botas mojadas, con envolturas tiradas, con vasos vacíos, o con ese desprecio silencioso que algunas personas sienten por quien barre detrás de ellas. Más de una vez había visto a alguien soltar un papel al suelo justo frente a ella, como si la existencia de una mujer con uniforme de limpieza autorizara a olvidarse de la educación. Aquello dolía. No solo cansaba el cuerpo, iba gastando por dentro. En las oficinas, en cambio, había silencio. Si uno entraba antes de que llegara el personal, podía trabajar con cierta calma. Los pisos quedaban limpios por más tiempo. Los baños no parecían campos de batalla y los escritorios, una vez ordenados, seguían quietos, como si aún no hubieran empezado a producir problemas. Lucía prefería eso. Le gustaba el momento en que el edificio estaba casi dormido. Sentía que, al menos durante una hora, el mundo todavía no exigía demasiado. Caminó más rápido al sentir una ráfaga helada. Se abrazó a sí misma con el brazo libre y pensó, como tantas otras veces, que todo le pesaba un poco más cuando salía de madrugada. No solo por el sueño, también por esa tristeza vieja que aparecía justo antes del amanecer, cuando la ciudad no terminaba de despertar y una mujer sola podía escuchar demasiado claramente lo que le faltaba. Había días en que no le molestaba ser independiente. Se repetía que era fuerte, que había salido adelante sola, que había levantado su vida con sus manos. Pero había otros en los que daría cualquier cosa por tener a alguien con quien compartir el miedo más simple. Enfermarse, caerse, no llegar, no poder. Su hija, Esperanza, tenía 10 años. Iba en 4º grado, era aplicada, observadora y más madura de lo que a Lucía le gustaba admitir. A veces la veía hacer la cama sin que nadie se lo pidiera, preparar su mochila con una prolijidad casi adulta, revisar si quedaba pan para el día siguiente, y en vez de orgullo sentía un nudo. Sí, se alegraba de que la niña fuera responsable, pero también sabía de dónde venía esa responsabilidad. Los hijos de las mujeres que están siempre cansadas aprenden demasiado pronto a no estorbar, a ayudar, a medir. Y aunque Esperanza jamás se quejaba, Lucía se prometía en silencio que,
pasara lo que pasara, la niña no crecería sintiendo que estaba sola en el mundo. Eso no, todo menos eso. Porque Lucía sabía exactamente lo que significaba no tener a quien llamar. A veces pensaba en el futuro con miedo. Si a ella le pasaba algo, ¿qué sería de Esperanza? No tenía padres, no tenía hermanos conocidos, no tenía tíos afectuosos, ni una vecina de confianza a quien dejarle la niña por un fin de semana. Su mundo era pequeño, ellas dos y poco más. Y por eso cada cumpleaños de Esperanza le producía una alegría extraña. No era solo ver crecer a su hija, era también sentir que la pequeña avanzaba un paso más hacia la edad en que podría defenderse mejor. Era un pensamiento triste, casi culposo, pero real. Lucía no podía evitarlo. Esperanza acababa de cumplir 10 años. Lucía se sorprendía a veces al mirarla de perfil y notar que empezaba a tener gestos propios, decisiones propias, una forma propia de fruncir el ceño cuando algo no le cerraba. Le encantaba verla estudiar. Soñaba con que algún día la niña llegara a la universidad, con que se sentara frente a una computadora no para limpiar el escritorio de otros, sino para hacer su trabajo, cobrar por su inteligencia, hablar con seguridad, no bajar la mirada ante nadie. Esos sueños la mantenían en pie. No eran lujos, eran una especie de alimento. Ella misma había sido buena para estudiar. Tenía memoria, facilidad con los números, manos hábiles, paciencia. Quizás, en otra vida, habría seguido otro camino. Pero la vida que le tocó le había pedido otra cosa. Sobrevivir primero, pensar después. Así que sobrevivió. Trabajaba hasta 10 horas al día entre 2 edificios de oficinas y un gimnasio. Terminaba con la espalda dolorida, las piernas hinchadas y las manos ásperas por el cloro, el jabón y el agua fría. Sin embargo, casi siempre lograba apartar algo para una alegría pequeña. Unas medias lindas para Esperanza, un pastelito un domingo, una libreta con dibujos, una camiseta colorida. Le gustaba vestir a su hija. Le gustaba verla feliz con cosas simples. Para ella, en cambio, casi nunca compraba nada. No necesitaba llamar la atención de nadie. Había tenido un amor suficiente para aprender que no todo lo que llega con palabras dulces viene a quedarse. La relación con el padre de Esperanza le había dejado esa enseñanza grabada. A veces, en un momento de debilidad, fantaseaba con un hombre bueno, sereno, capaz de protegerlas y aliviarle el peso. Pero era un sueño breve. Lo ahuyentaba enseguida. La experiencia le había enseñado que los hombres no siempre traen abrigo. A veces traen más frío. Probó con otros trabajos. Hubo una temporada en que fue vendedora en un mercado de barrio. El sueldo era algo mejor, y la dueña le prometió que, con empeño, podría crecer dentro del negocio. Pero Lucía no servía para eso. No sabía empujar a una persona a comprar algo que no necesitaba. No sabía mentir con una sonrisa. Una vez, una anciana le preguntó qué tomates convenía llevar. Los más caros brillaban bajo la luz, perfectos, duros, impecables. Los más baratos no tenían buena cara, pero estaban maduros y dulces. Lucía le dijo la verdad. Le dijo que los más económicos sabían mejor. El patrón la oyó. La despidió ese mismo día. Así no se vende, le dijo. Y Lucía entendió que quizás nunca saldría adelante por la vía rápida. Había cosas que simplemente no sabía hacer. O peor, cosas que se negaba a aprender. Mientras caminaba hacia el edificio, veía pasar autos modernos rumbo a las oficinas. Casi todos los empleados llegaban en coche, incluso los más jóvenes. Había una mujer de su misma edad más o menos, a la que Lucía veía seguido. Conducía un auto rojo. Llevaba gafas oscuras incluso en las mañanas nubladas y tenía el cabello suelto, brillante, cuidado. Había en ella una elegancia natural que Lucía no podía evitar mirar. A veces imaginaba su vida. Se inventaba una historia distinta para cada mañana. Un esposo atento, padres amorosos, una carrera bien hecha, ropa linda, vacaciones, conversaciones tranquilas, una casa en orden, una agenda llena de decisiones importantes. Entonces sonreía con una mezcla de ironía y melancolía. Fantasear era gratis. El problema venía después, cuando había que volver a fregar. Vivía con su hija en un pequeño departamento que le habían asignado al salir del hogar de menores.
Un dormitorio que también hacía de sala, una cocina mínima, un baño viejo con tuberías caprichosas y un suelo de madera que crujía en invierno. Pero para Lucía, aquel lugar era un refugio. Después de haber dormido durante años en cuartos compartidos, con ruido, normas ajenas y miradas ajenas, tener un espacio propio, por pequeño que fuera, le parecía un milagro. Lo había ido llenando con cortinas baratas pero limpias, plantas pequeñas, una manta suave sobre el sillón, dibujos de esperanza en la nevera, frascos ordenados. No era un hogar de revista. Era mejor. Era un rincón donde, al cerrar la puerta, nadie mandaba sobre su respiración. Cuando aún vivía en el hogar, había logrado entrar a un instituto técnico para estudiar pastelería y cocina. Aprendía rápido. Los profesores la felicitaban. Le gustaba medir, mezclar, transformar ingredientes simples en algo que alegrara a otros. Pero el tiempo, para las chicas como ella, siempre venía con una urgencia distinta. Había que tener oficio, trabajo, ingreso. La educación larga era un lujo para más adelante. O eso le dijeron, o eso creyó. En aquel tiempo fue cuando apareció Nicolás. Estudiaba en el mismo instituto, un curso más arriba. Tenía una especialidad más ambiciosa. Hablaba con seguridad de su futuro. Hacía bromas con facilidad y parecía uno de esos muchachos que entran a un lugar y enseguida lo convierten en escenario. Era simpático, o al menos sabía parecerlo. Lucía ya lo había visto varias veces en los pasillos, pero el primer acercamiento real ocurrió en una fiesta de cumpleaños en una casa de campo. Una compañera del curso los invitó a varios. Lucía ya se había mudado a su departamento. Se sentía nueva, libre, adulta antes de tiempo. Creía que la vida empezaba por fin a abrirse ante ella. Nicolás estaba, como siempre, rodeado de gente. Se reía fuerte, improvisaba comentarios ingeniosos, se dejaba querer. Varias muchachas intentaban llamar su atención, pero él parecía indiferente. Lucía no se consideraba parte de esa competencia. Reía cuando algo le causaba gracia, nada más. Sin embargo, él reparó en ella. Hablaron unas frases. Ella dijo algo que lo hizo reír. Él la miró con curiosidad. Y a la noche, cuando el bullicio del festejo ya le pesaba, Lucía salió a tomar aire junto al lago. El lugar era hermoso. La madera de un banco todavía guardaba algo del calor del día. El agua parecía más oscura por el cielo nocturno, y encima flotaba un camino de luna que se rompía en pequeñas ondas. Había grillos, olor a pino húmedo y un silencio que parecía una promesa. Lucía estaba disfrutando ese momento cuando escuchó pasos. Nicolás se sentó a su lado sin pedir permiso, pero con una sonrisa tan ensayada que parecía disculparse antes de ser acusado de nada. Le preguntó si le molestaba la compañía. Ella dijo que no. Le preguntó si le gustaba la fiesta. Lucía respondió que sí, pero que afuera se respiraba mejor. Entonces él empezó a hablarle de las estrellas. O mejor dicho, usó las estrellas como pretexto para hablar de ella. Le dijo que hacía tiempo lo observaba, que le gustaba porque no se parecía a las demás, que era hermosa sin esfuerzo, que tenía algo limpio, algo real. Para una muchacha de 18 años que nunca había sido el centro de ninguna historia y que llevaba demasiado tiempo deseando pertenecer a alguien, esas palabras entraron como agua en tierra seca. Fue su primer beso. Lo recordaría siempre no por lo perfecto, sino por lo que significó. Sintió que por fin alguien la había elegido, que no estaba sola, que también ella podía ser mirada con deseo, con ternura, con interés. A la mañana siguiente, el mundo le pareció distinto. Empezaron a verse. Él fue tomando espacio en su vida con una naturalidad que entonces a Lucía le parecía amor, y más tarde entendería que se parecía mucho al cálculo. Después supo, por comentarios ajenos, qué era lo que realmente había atraído a Nicolás. El departamento, la independencia, la posibilidad de entrar y salir sin dar explicaciones, de reunirse con amigos sin el control de los padres, de tener un lugar propio sin haberlo conseguido él mismo. Pero al principio todo parecía bonito. Él llevaba flores, la alababa, comía con gusto lo que ella cocinaba, recogía la casa después de alguna reunión, le contaba sus planes, el servicio militar, la universidad,
una buena posición en la empresa de un pariente. Lucía lo escuchaba hablar y se decía que estaba junto a un hombre con futuro. No la presentó nunca a su familia. Siempre tenía una razón. Que aún no era el momento, que su madre quería verlo primero convertirse en alguien, que le insistía con no casarse joven, que ya habría oportunidad. Lucía, enamorada y agradecida por no sentirse sola, aceptaba todo, lo justificaba todo. Cuando él se iba un par de días con sus padres o viajaba a visitar familiares, ella volvía a sentir el vacío, y ese vacío la empujaba a depender todavía más de su regreso. Pasaron unos meses y Lucía empezó a notar señales: mareos en la mañana, retraso, un cansancio diferente. Compró una prueba, luego otra, y una más, como si repitiendo el gesto fuera a cambiar el resultado. No cambió. Estaba embarazada. Se sentó largo rato con la prueba entre las manos. Sintió miedo, sí, muchísimo, pero debajo del miedo había algo más fuerte, algo luminoso y profundo, una alegría inmensa. Iba a tener un hijo, un ser suyo, una persona que pertenecería a su vida no por lástima, no por obligación, no por accidente administrativo, sino porque crecería debajo de su corazón. Le pareció un regalo, el primer regalo verdaderamente suyo. También supo, con la misma claridad, que Nicolás no lo tomaría bien. Le costó decírselo. Esperó el momento. Lo eligió una noche en que estaban recostados mirando una película. Él comía papas fritas, relajado, sin sospechar nada. Lucía habló de frente, sin rodeos, porque no encontraba una forma menos dura de decirlo. Nicolás primero se quedó inmóvil. Después preguntó si estaba segura. Después empezó a hablar rápido, demasiado rápido, como quien necesita matar una idea antes de que crezca. Dijo que se resolvería, que podían pagar una clínica privada, que nadie tenía por qué enterarse, que no podían arruinarse la vida por un error. Lucía sintió que algo se rompía no cuando él rechazó al bebé, sino cuando llamó error a lo que para ella ya era un vínculo. Ella dijo que no. Él la entendió al principio. Repitió el plan. Habló de dinero, de estudios, de problemas, de juicios, de contactos, de que él no pensaba hacerse cargo. Lucía lo oyó como quien se despierta de un sueño. Cuanto más hablaba él, más pequeño le parecía. Ya no veía al muchacho brillante que prometía futuro. Veía a un joven asustado, egoísta, incapaz de amar algo que no encajara en sus planes. Cuando ella se mantuvo firme, él perdió el encanto y mostró el desprecio. Le dijo que no entendía nada, que se iba a hundir sola, que no contara con él. Lucía, para su propia sorpresa, no sintió ganas de rogarle. Sintió alivio cuando él empezó a guardar sus cosas. Lloró después, cuando se quedó sola, pero no por perderlo. Lloró por todo lo que había imaginado y no sería. A partir de entonces, él intentó convencerla varias veces, a ratos con promesas, a ratos con amenazas, a ratos con discursos sobre la miseria que la esperaba. Ella se apartó. Terminó el semestre como pudo. En verano el embarazo ya era visible y tuvo que renovar el guardarropa con ropa suelta. Necesitaba dinero, así que aceptó un trabajo formal limpiando escaleras y pasillos en una administración de edificios. La encargada la retó cuando descubrió que estaba embarazada. La acusó de haber ocultado información. Lucía escuchó en silencio. ¿Qué otra cosa podía hacer? Si decía la verdad desde el principio, no la contrataban. Si no trabajaba, no comía. Aún así, siguió. Ahorró cada centavo. Compró una cuna usada, un cochecito usado, ropa de segunda mano, un bolso maternal que remendó ella misma. Preparó todo con el cuidado de quien sabe que el amor no siempre puede dar abundancia, pero sí puede dar dignidad. La niña nació un 15 de octubre, fuerte, sana, con un llanto claro que llenó la sala como si quisiera anunciar de una vez que había venido a quedarse. Lucía decidió llamarla Esperanza. No por cursilería, sino por necesidad, porque necesitaba creer que, a pesar de todo, la vida todavía podía inclinarse hacia la luz. La sostuvo contra el pecho y lloró. No solo por felicidad, también porque, en ese momento, al mirar a su hija, entendió menos que nunca a quienes la habían dejado sola a ella cuando era niña. Aquello seguía siendo la herida más antigua de su vida.
Sus recuerdos del comienzo eran borrosos, fragmentos sueltos, el ruido de un tren, un andén enorme, gente caminando sin mirarla, hambre, frío, perros callejeros y un miedo tan grande que parecía ocuparle todo el cuerpo. La encontraron sola en una estación cuando tenía unos 3 años. Recordaba su nombre, Lucía. Nada más. Ni apellidos, ni dirección, ni nombres de sus padres. Llevaba al cuello un pequeño colgante de plata con forma de llave, enhebrado en un cordón. Era lo único elegante, lo único delicado, lo único que parecía no encajar con la imagen triste de esa niña perdida. Los adultos intentaron averiguar de dónde venía. No pudieron. La niña dejó de hablar durante años. La sometieron a evaluaciones, le colgaron diagnósticos apresurados, la pusieron en un aula especial. Solo mucho tiempo después, casi al borde de la adolescencia, recuperó el habla con naturalidad. Y entonces se descubrió que no había en ella ninguna discapacidad intelectual. Había trauma, miedo, abandono. Pero el tiempo ya se había perdido, y para una institución, el tiempo perdido casi nunca se devuelve. En el hogar conoció también la humillación. No todos los adultos eran crueles, pero no todos eran atentos. Había personal cansado, niños violentos, reglas duras, sobrenombres, castigos, indiferencia. Lucía se aferró al pequeño colgante como quien se aferra a una prueba material de que alguna vez fue amada. Cuando estaba triste lo apretaba con fuerza. Cuando lo perdió una vez, siendo muy pequeña, tuvo una crisis tan desesperada que una educadora corrió a buscarlo hasta encontrarlo entre unas colchonetas. El alivio que sintió entonces le dejó claro algo. Aquella llave era, en su mente, el último puente con un origen que no entendía, pero del que no quería desprenderse. Años después, frente a su recién nacida, prometió que Esperanza no crecería así. Le celebraría los cumpleaños, le compraría muñecas propias, la llevaría de paseo, le haría sentir que el mundo no la recibía como sobra de nada, y cumplió. Como pudo, cumplió. Trabajó mucho, demasiado. Esperanza creció sana, despierta, cariñosa. Aprendió a ordenar sus cosas, a estudiar sola, a ayudar sin quejarse. Lucía veía en ella una mezcla dolorosa de inocencia y prudencia. La niña no conoció a su padre. Nicolás jamás preguntó por ella. Una vez Lucía lo vio en un centro comercial, tomado del brazo de una joven bonita a la que miraba con esa misma sonrisa seductora con la que años atrás la había elegido a ella. Sintió lástima por la muchacha, nada más. Sabía que algún día Esperanza preguntaría, y no quería mentirle. Lucía conocía demasiado bien el daño de crecer en medio de silencios. Aquel pensamiento la acompañaba justamente esa mañana, mientras entraba al edificio. El vigilante nocturno, un hombre de mediana edad llamado Ernesto, le abrió la puerta con una sonrisa acostumbrada. A veces intentaba coquetear un poco, pero sin insistencia desagradable. Lucía respondía con educación y distancia. No tenía espacio mental para romances ni ganas de dejar entrar a nadie a una vida que apenas sostenía. Adentro reinaba el silencio. El edificio olía a producto de limpieza, papeles gordados y aire acondicionado apagado. La bodega donde dejaban los implementos quedaba debajo de una escalera. Lucía se puso el uniforme, se cubrió el cabello con un pañuelo y se miró un segundo en el espejo pequeño colgado en la pared. Aún no tenía 30 años, pero en la mirada se le acumulaba el cansancio de varias vidas. Ojeras, la piel apagada, un gesto de alerta permanente. Ajustó el pañuelo, acomodó el colgante de la llave bajo el cuello del uniforme y levantó el balde. Siempre empezaba por el último piso. A esa misma hora, en otra parte del edificio, Gabriel revisaba informes financieros antes de que llegara el resto del personal. Era el dueño de una empresa constructora que, después de muchos años de trabajo, había crecido más de lo que él mismo habría imaginado en su juventud. Las cifras de ese trimestre eran excelentes. Nuevos contratos, buena rentabilidad, expansión. Cualquiera en su lugar se habría sentido satisfecho. Y sin embargo, Gabriel hacía años que había aprendido que el éxito y la paz eran cosas distintas. La secretaria, Paula, asomó la cabeza para preguntarle si quería café. Era una muchacha eficiente, hija de un viejo compañero del colegio.
Gabriel la había contratado como favor a un amigo, pero pronto se alegró de haberlo hecho. Trabajaba bien, hablaba lo justo y no se desmoronaba ante la presión. Aquel día, sin embargo, cuando entró con la taza humeante y la luz de la mañana le iluminó los ojos azules, Gabriel sintió el golpe de siempre. Los ojos. Había un tipo de dolor que jamás desaparecía. Solo cambiaba de lugar dentro del cuerpo. A veces se escondía en la rutina. A veces dormía semanas enteras. Pero bastaba un detalle mínimo para que despertara con toda su fuerza. Un color de ojos, una risa de niña en la calle, un broche infantil olvidado en la caja de un supermercado, una canción vieja. Cualquier cosa podía devolverlo al mismo punto. La ausencia de su primera hija. Tenía una esposa buena, Adriana, y 2 hijos más pequeños, Mateo y Olivia. Vivían en una casa amplia, tenían estabilidad, proyectos, una vida ordenada. Adriana había dejado sus propios planes profesionales para dedicarse de lleno a la crianza. Los chicos crecían bien, hacían deporte, estudiaban, reían. Gabriel los amaba, los cuidaba. Se sentía agradecido por ellos, pero jamás había logrado sentirse completamente feliz. Era como si dentro de su pecho hubiera un cuarto cerrado que seguía en penumbra. Muchos años atrás, Gabriel había sido otro hombre. Trabajaba en una fábrica, ganaba un sueldo apenas decente y se sentía, aún así, pleno. Estaba casado con Elena, su vecina de toda la vida. Se conocían desde niños. Habían compartido patio, escuela, adolescencia. Y cuando nació su hija Lucía, él creyó que la vida ya le había dado todo lo importante. Recordaba con una nitidez insoportable el día que la vio por primera vez. Elena salió de la clínica con la bebé en brazos, envuelta en una manta rosada. Él levantó apenas la tela y se quedó mirando esa carita dormida, las pestañas oscuras, la pequeña mancha junto al labio superior, idéntica a una marca que él mismo tenía. Sintió una ternura tan feroz que casi le dio miedo. Desde ese día, la niña se volvió el centro de su mundo. Lucía fue una hija fácil de amar, alegre, curiosa, luminosa. De esas niñas que parecen llevar el sol metido en la risa. Cuando dijo papá por primera vez, Gabriel sintió que nadie en el universo podía ser más importante que él. Le gustaba cargarla, enseñarle cosas, verla sorprenderse por todo. Había imaginado tener un hijo varón, como tantos hombres de su entorno, pero el nacimiento de Lucía borró para siempre esa idea. No necesitaba nada más. El día de su 3er cumpleaños quedó grabado en él con una dulzura amarga. Hubo familia, torta, regalos, ruido, abrazos. La niña corría entre primos, feliz. Gabriel la observaba y se maravillaba de lo parecida que era él, y al mismo tiempo, de lo profundamente propia que resultaba. Poco después de ese cumpleaños ocurrió el viaje. Era domingo. Elena estaba cansada y Gabriel quiso darle unas horas de descanso. Le propuso llevar a Lucía a unos lagos con juegos y puestos de comida que quedaban a una corta distancia en tren. Elena aceptó encantada. Le puso a la niña un conjunto deportivo nuevo, le peinó varias trencitas y la despidió con una sonrisa. Gabriel todavía recordaba cómo la niña le apretaba la mano camino a la estación, orgullosa de ir de paseo con papá. Antes de que saliera el tren, pasaron por una tienda de bisutería. Lucía se quedó fascinada mirando los brillitos. Gabriel iba a llevarle solo un juguete sencillo, pero la dependienta sacó una cajita con colgantes pequeños, finos, aptos para una niña. Había corazones, estrellitas, flores. Lucía escogió una llavecita de plata. Gabriel pensó que tenía buen gusto. La vendedora la ató a un cordón para que pudiera usarla en el cuello. La niña salió de la tienda erguida, feliz, tocándose el colgante a cada rato como si ya se supiera dueña de un tesoro. Pasaron un día precioso. Alimentaron aves en el lago, comieron pizza, helado, subieron a juegos, caminaron, rieron. Lucía hizo amigos con la facilidad de siempre. Al atardecer, regresaron a la estación para volver a casa. Había en el andén 3 muchachos desagradables, ruidosos, de modales agresivos. Gabriel prefirió mantenerse lejos, pero el azar quiso que subieran al mismo vagón. Lucía, agotada por la emoción del día,
Se quedó dormida en el asiento durante el viaje de regreso. Gabriel la cubrió con su chaqueta y la observó con esa ternura que solo conocen los padres cuando ven dormir a sus hijos. En algún momento sintió la necesidad de estirar las piernas e ir un instante hasta el extremo del vagón, convencido de que regresaría en un minuto. La niña estaba profundamente dormida. No pensó que pudiera pasar nada. Ese fue el pensamiento que lo condenó durante décadas. Apenas salió al sector entre vagones, aparecieron los mismos jóvenes del andén. Le pidieron dinero. Gabriel intentó evitar problemas. Les dijo que no llevaba mucho, que lo dejaran pasar. Ellos lo rodearon. El que parecía liderarlos sonrió con una insolencia fría. Luego vino el primer golpe. Después otro. Gabriel alcanzó a defenderse, pero eran varios y estaban decididos. Lo tiraron al suelo, lo patearon, le quitaron la billetera. Él trató de levantarse. No pudo. El mundo se volvió un ruido sordo y negro. Despertó en el hospital. Recordó primero el dolor, después el tren, luego a su hija. Preguntó por ella con una desesperación que ni la medicación lograba apagar. La enfermera bajó la mirada. Le dijo que esperara a su esposa. Gabriel comprendió antes de escuchar la explicación completa. Y aún así necesitó oírla de labios de Elena para sentir que se rompía de verdad. La niña había desaparecido. Los agresores fueron detenidos. Habían golpeado y robado, sí, pero no tenían a la niña. Nadie supo explicar en qué momento exacto Lucía dejó de estar en el asiento. Hubo testigos confusos, versiones contradictorias, búsquedas en estaciones, carteles pegados por toda la región, rumores de una pequeña vista con dos mujeres desaliñadas pidiendo monedas en un paso peatonal. Nada sólido, nada que la devolviera. Gabriel dejó de vivir de manera normal en ese instante. Elena no lo culpó abiertamente, pero tampoco pudo absolverlo. Él se culpaba suficiente por los dos. Si no hubiera salido del asiento, si no hubiera elegido el tren, si no hubiera pensado que solo sería un minuto. Sí. La mente se le llenó de condicionales inútiles. Los primeros meses todavía hubo movimiento, policías, preguntas, una esperanza feroz que mantenía el cuerpo en pie. Después empezó el desgaste. Las pistas se agotaron. Los días se hicieron todos iguales. Elena terminó yéndose a vivir con sus padres porque la casa estaba llena de juguetes, ropa, dibujos, ausencia. Gabriel se quedó solo entre los objetos inmóviles de una vida que ya no existía. No comía bien, no dormía bien, trabajaba mal, terminó perdiendo el empleo. Vendió muebles, electrodomésticos, ropa, lo que fuera. No tocó las cosas de su hija, pero el resto se fue vaciando. Hubo un tiempo en que deambulaba sin rumbo, sin afeitarse, sin mirar a nadie a los ojos. No quería morir exactamente, quería dejar de sentir. Un día, cuando ya estaba casi al borde de apagarse del todo, vio salir de un hogar de niños a una cuidadora empujando un cochecito y guiando a varios pequeños de la mano. Eran criaturas silenciosas, obedientes, demasiado serias para la edad que tenían. Gabriel se quedó mirándolos desde la vereda. Sintió un golpe nuevo. No solo recordó a Lucía, pensó en todos esos niños que también crecían sin alguien que los defendiera del mundo, y algo se movió dentro de él. No fue consuelo, fue propósito. Esa misma noche decidió cambiar, no por valentía, sino porque entendió que seguir hundiéndose ya no reparaba nada. Consiguió trabajo de nuevo, se disciplinó, aceptó horas extra, aprendió, ahorró, empezó un pequeño emprendimiento de reparaciones, después una empresa modesta, luego otra más grande. Tenía una resistencia casi brutal para el trabajo y una necesidad igualmente brutal de darle sentido a lo que hacía. Su empresa creció. Él siguió siendo austero por años. La mayor parte del dinero lo destinaba a expandir el negocio y a ayudar a hogares de menores, hospitales infantiles, programas de asistencia. También enviaba dinero de forma discreta a Elena, que había desarrollado una enfermedad nerviosa y necesitaba tratamientos costosos. Ella nunca supo con certeza de dónde venía esa ayuda. Gabriel prefería así. No buscaba perdón. Buscaba aliviar, aunque fuera un poco, el daño que sentía imposible de deshacer.
Con el tiempo conoció a Adriana en uno de esos hogares. Ella era mucho más joven, inteligente, estudiosa, voluntaria incansable. No tenía la belleza escandalosa de una mujer fabricada para impresionar, sino una clase de bondad que atraía desde lejos. Hablaba varios idiomas. Quería dedicar su vida al trabajo humanitario. Sabía escuchar a los niños difíciles. No se asqueaba con el trabajo pesado. Gabriel la admiró antes de permitirse quererla. Y cuando por fin aceptó que se había enamorado, ya era demasiado tarde para fingir distancia. Adriana también lo amó, contra la opinión de varias personas. A ella la llamaron interesada, a él caprichoso por enamorarse de una mujer menor. A ninguno de los dos le importó demasiado. Se casaron, tuvieron a Mateo y a Olivia, construyeron una familia sana. Pero Gabriel nunca dejó de buscar a Lucía. Contrató investigadores privados cuando tuvo dinero para hacerlo. Revisó archivos, visitó instituciones. Se fijó con atención en el rostro de muchas muchachas que podían tener la edad de su hija. Nada. Hasta aquella mañana. Gabriel subió las escaleras del edificio antes de lo habitual, pensando en informes y en pendientes. Iba concentrado, casi automático cuando tuvo que detenerse porque un balde le cerraba el paso. La mujer que estaba trapeando se apresuró a moverlo y le pidió disculpas con un tono humilde, casi temeroso. Gabriel iba a sonreír apenas y seguir, como hacía siempre. Pero entonces vio el colgante. Una llave de plata. No otra parecida. Esa. Fina, pequeña, con un diseño antiguo y elegante que él conocía mejor que su propio reflejo. Se quedó inmóvil. La mujer bajó la vista, incómoda, creyendo tal vez que le estaban observando el uniforme, la torpeza o la pobreza. Gabriel levantó los ojos hacia su rostro y sintió que el aire le faltaba. Ojos azules, una pequeña marca junto al labio, y algo más difícil de explicar. Una sensación física, brutal, inmediata, como si el cuerpo reconociera antes que la razón. La mujer tendría cerca de 30 años. Estaba delgada, agotada, con mechones claros escapando del pañuelo. No había en ella nada del brillo despreocupado de la niña que él había perdido. Y sin embargo estaban esos ojos, esa marca, esa llave. Gabriel tardó varios segundos en lograr hablar. Le preguntó cómo se llamaba. Ella respondió, Lucía Antonia Salazar. Gabriel se aferró a la parte media del nombre, casi sin darse cuenta. ¿Antonia?, preguntó con la voz rota. ¿Tu padre se llamaba Antonio? Lucía lo miró sin entender. Le explicó que no conocía a su padre, que el segundo nombre se lo habían puesto en la institución por un policía llamado Antonio, el agente que la encontró sola en una estación cuando era niña, que su apellido también era administrativo, que de sus padres no sabía nada. Gabriel sintió un temblor interno tan fuerte que tuvo que apoyarse un segundo en la baranda. Le pidió, con toda la calma que logró reunir, que subiera a su oficina unos minutos. Lucía dudó. No era normal que el dueño de la empresa invitara a conversar a la mujer que limpiaba sus pisos. Pero había algo en su rostro que no se parecía al interés masculino, ni a la soberbia, ni al fastidio. Parecía, más bien, miedo. Aceptó. Ya sentados, con la puerta cerrada, Gabriel le hizo preguntas muy concretas. ¿Dónde la habían encontrado? ¿Qué recordaba? ¿Desde cuándo tenía ese colgante? ¿Siempre había sabido su nombre? Lucía respondió como pudo. Contó lo de la estación, los recuerdos confusos, el hogar, el silencio de la infancia, el colgante que siempre sintió como una prueba de que alguna vez alguien la quiso. Mientras hablaba, veía cómo al hombre se le humedecían los ojos. Entonces fue él quien empezó a contar. Le habló de una hija perdida a los 3 años, de un viaje en tren, de un paseo a los lagos, de una llave de plata comprada esa misma mañana en una tienda de la estación, de una paliza, un hospital, una búsqueda que nunca terminó. Le habló de Elena, de la culpa, de la imposibilidad de olvidar. Habló sin adornos, sin grandilocuencia, como quien por fin abre una habitación clausurada y deja salir el aire encerrado durante décadas. Lucía fue palideciendo poco a poco. Al principio quiso resistirse. La mente no acepta con facilidad un cambio tan radical en la historia de uno mismo.
Pensó en la posibilidad de que el hombre estuviera confundido. Pensó que era demasiado. Pensó incluso que se estaba burlando de ella de una forma incomprensible. Pero cada dato encajaba. La estación, la edad, la llave, la marca, los ojos, el nombre. Cuando Gabriel terminó, en la oficina se hizo un silencio extraño, pesado y frágil al mismo tiempo. Lucía sentía que todo su pasado, ese pasado sin raíces definidas, se tambaleaba. No sabía si quería creer, no sabía si se atrevía. Tener esperanza cuando una persona ha sido abandonada 2 veces por la vida es casi un acto de riesgo. Gabriel no la presionó, solo dijo que podían hacerse una prueba genética, que él ya sabía en el fondo lo que el resultado diría, pero que entendía si ella necesitaba una certeza imposible de discutir. La prueba confirmó el parentesco, y entonces llegó el momento que ni uno ni otro habían sido capaces de imaginar con claridad. El reencuentro real, no con la idea, sino con los cuerpos, las voces, los años encima. Gabriel lloró como no lloraba desde que era joven. Lucía también. No fue una escena limpia ni perfecta. Hubo pudor, distancia, incredulidad, preguntas, rabia atrasada, ternura naciente. No se puede recuperar una vida en un abrazo, pero sí puede empezar a repararse algo. Gabriel la miraba y veía a la niña y a la vez a la mujer que había sobrevivido sin él. Esa mezcla le partía el alma. Quería protegerla y, al mismo tiempo, sabía que llegaba tarde. Muy tarde. Después vino Elena. La madre llevaba años con la salud quebrada, la memoria herida por el dolor y una tristeza que se había vuelto costumbre. Cuando vio a Lucía entrar, se quedó inmóvil. Luego empezó a llorar sin hacer ruido, como si temiera que un sonido fuerte deshiciera el milagro. Tocó el rostro de su hija con las manos temblorosas, como quien comprueba la realidad de algo sagrado. Lucía, que había pasado la vida preguntándose de dónde venía, sintió algo nuevo al oírla decir su nombre. No sonó como el registro de un expediente, sonó como pertenencia. La noticia alteró todo. Gabriel quiso compensar de inmediato cada privación, cada año, cada injusticia. Lucía tuvo que poner límites. No quería que la ahogaran con gratitud o con culpa. No necesitaba lástima, necesitaba tiempo. Aún así, aceptó algunas cosas. Un puesto administrativo en la empresa, creado para que pudiera dejar la limpieza pesada. Apoyo para retomar estudios de manera semipresencial. Un cambio de vivienda, no porque despreciara su pequeño departamento, sino porque ya no había razón para que Esperanza siguiera creciendo con tantas estrecheces. Adriana recibió la noticia con una generosidad que desarmó a Lucía. No había celos ni incomodidad, solo alivio por su esposo y un afecto limpio hacia la mujer que por fin había aparecido. También abrazó a Esperanza con naturalidad. La niña, al principio, se movía por la nueva casa como quien entra a un museo, con curiosidad y cautela. Luego empezó a reír con Mateo y con Olivia, a correr por el jardín, a hablar más fuerte, a comer sin calcular el tamaño de cada porción, a preguntar si podía llevar amigas, a elegir libros de una biblioteca que parecía infinita. Lucía la observaba y a veces tenía que salir un momento al patio para llorar a solas. No de tristeza, de descanso. A Gabriel le dolía escuchar la historia de los años perdidos, cómo su hija había crecido en instituciones, cómo la habían clasificado mal, cómo tuvo que abandonar estudios por embarazo y pobreza, cómo trabajó hasta el agotamiento para sacar adelante a su propia niña. Cada detalle era una prueba del daño que él no había podido evitar. Pero Lucía, con una madurez que no se había ganado en libros, sino en golpes de realidad, le dijo algo que lo marcó para siempre. No tenía sentido usar el presente para castigar eternamente el pasado. Había culpa, sí, pero también había una oportunidad rara, tardía, inmensa. Perderla por aferrarse al dolor sería cometer otra forma de abandono. Esa frase cambió a Gabriel más que cualquier terapia. Lucía empezó a estudiar de nuevo. Al principio le costó sentarse frente a apuntes, trabajos, horarios. Le parecía increíble tener la posibilidad que alguna vez creyó cerrada para siempre, pero pronto se dio cuenta de que la inteligencia seguía ahí. Solo había estado esperando espacio. En la empresa se mostró organizada, observadora,
rápida para entender procedimientos. Gabriel la veía trabajar y sentía una mezcla de orgullo y pena. Pensaba en la cantidad de años en que nadie había reconocido en ella algo más que una mujer con trapeador. Esperanza, por su parte, descubrió una red que nunca había tenido. No solo juguetes y ropa, sino cumpleaños con muchas personas, conversaciones en la mesa, adultos pendientes, un abuelo improvisado que la miraba como si hubiera llegado a traerle juventud, una abuela que la peinaba sin apuro, 2 tíos niños con quienes compartir secretos y peleas tontas. La niña, que siempre había llevado dentro una prudencia casi adulta, empezó a permitirse algo nuevo, la ligereza. No todo fue perfecto. Hubo silencios incómodos, días en que Lucía se sentía fuera de lugar en esa casa grande y ordenada, tardes en que la rabia antigua despertaba y se preguntaba por qué a ella le había tocado crecer entre paredes frías mientras sus hermanos menores sí habían conocido una infancia protegida. No culpaba a Mateo ni a Olivia, desde luego, pero el corazón humano no siempre organiza el dolor con lógica. A veces duele lo que no debería doler, y hay que atravesarlo igual. Gabriel también tuvo noches difíciles. Despertaba y necesitaba comprobar que no estaba soñando. Más de una vez caminó en silencio hasta la habitación de invitados donde Lucía y Esperanza dormían en las primeras semanas, solo para escuchar la respiración de ambas y convencer a su propia mente de que no iba a perderlas otra vez. Le daba vergüenza admitirlo. Adriana lo entendía sin necesidad de que lo dijera. Elena mejoró notablemente. No porque una reunión borrara los años de enfermedad, sino porque el cuerpo también responde cuando el alma deja de esperar malas noticias. Empezó a salir más, a reír un poco, a comer con más ganas. Le gustaba sentarse con Lucía a mirar fotos viejas, contarle cómo era de bebé, qué canciones la calmaban, cómo había sido la primera vez que se puso de pie. Para Lucía, escuchar esas historias era extraño y reparador. Era como recibir pedazos de sí misma que le habían sido arrebatados. Con el tiempo, incluso la pequeña llave adquirió un significado distinto. Durante años había sido para Lucía una pregunta, una prueba de que hubo, al menos una vez, una mano cariñosa. Después del reencuentro se volvió también respuesta. Gabriel la había comprado aquella mañana luminosa sin imaginar que ese detalle mínimo sería el hilo que salvaría la historia muchos años más tarde. Si Lucía la hubiera perdido, si un día hubiera decidido guardarla, si el uniforme la hubiera ocultado por completo, tal vez nada de eso habría ocurrido. Pensar en esa cadena de coincidencias le daba vértigo a todos. Pero la vida rara vez se mueve en línea recta. A veces tarda, a veces se desvía, a veces hiere y calla durante demasiado tiempo. Y sin embargo, en un momento cualquiera, cuando ya nadie lo espera, deja frente a 2 personas la posibilidad de reconocerse. Lucía aprendió algo importante al mirar su propia historia con distancia. Durante mucho tiempo había creído que ser fuerte significaba no necesitar a nadie, apretar los dientes, seguir aunque doliera, no quejarse, no pedir. Después entendió que esa clase de fuerza sirve para sobrevivir, sí, pero no alcanza para vivir del todo. Vivir también implica atreverse a recibir. Aceptar que a una persona la quieran, permitir que el pasado no sea el único arquitecto del futuro. Gabriel, por su lado, comprendió que la culpa puede convertirse en una forma de egoísmo cuando impide ver el presente. Se había castigado tanto por lo ocurrido que casi no supo qué hacer cuando por fin la vida le devolvió algo. Tuvo que aprender ya de grande que reparar no siempre consiste en sufrir más, sino en estar de verdad cuando todavía hay tiempo para amar. Y en cuanto a Esperanza, quizás fue quien mejor entendió todo sin necesidad de grandes palabras. Cuando alguien le preguntó un día si no le parecía raro haber ganado de golpe tantos parientes, respondió con una sencillez que dejó callados a los adultos. Raro había sido no tenerlos. Con los meses, la casa se acostumbró a nuevas rutinas. Había desayunos más ruidosos, mochilas en la entrada, tareas escolares sobre la mesa, discusiones por el control remoto, listas de compras más largas, fotografías nuevas en las paredes. Gabriel ya no veía el hogar como el lugar donde había logrado rehacer su vida después del desastre, sino como un sitio donde, por fin, las partes rotas empezaban a encontrarse. Lucía no olvidó los años duros. No podía.
Tampoco quiso borrarlos. Sabía de dónde venía y cuánto le había costado llegar hasta allí. Mantuvo su manera sencilla de hablar, su costumbre de revisar precios, de guardar frascos, de doblar bolsas con cuidado, de aprovechar todo. Pero poco a poco empezó a caminar distinto. No con arrogancia, sino con una seguridad nueva. Ya no era la mujer que pedía perdón por ocupar espacio. Ya no era solo la limpiadora que entraba antes del amanecer y se iba sin dejar rastro. Era una hija encontrada, una madre valiente, una estudiante tardía, una mujer que había sobrevivido a demasiadas cosas como para seguir dudando de su propio valor. A veces, en la oficina, al pasar por el segundo piso, se detenía un segundo junto a la escalera donde todo había empezado. Miraba el tramo limpio, el balde, la luz de la mañana entrando por la ventana, y sentía un escalofrío. La frontera entre una vida y otra había sido exactamente ese lugar. No un gran acontecimiento público, no una escena preparada. Solo un hombre subiendo temprano y una mujer con un trapeador, un colgante y los ojos de alguien que él nunca dejó de buscar. Quizás por eso esta historia deja una idea silenciosa. Hay pérdidas que parecen definitivas y, aún así, la vida sigue trabajando debajo de la superficie. No siempre devuelve lo que quita, no siempre compensa, a veces ni siquiera explica. Pero en ocasiones muy raras, casi imposibles, toma un objeto pequeño, una decisión demorada, una jornada cualquiera, y abre una puerta que llevaba años cerrada. No para borrar el pasado, sino para que por fin deje de ser una condena. Y también deja otra certeza más simple. Nadie debería medir la dignidad de una persona por el trabajo que hace, la ropa que usa o el cansancio que lleva en la cara. Detrás de una mujer que limpia pisos puede haber una inteligencia postergada, una historia de supervivencia, una hija esperando en casa y un corazón que resistió lo que muchos no soportarían ni un mes. A veces, la vida más heroica no es la que brilla, es la que sigue, limpia, cocina, estudia, abraza y no se quiebra